Bueno, muchísimas gracias, copresidente Óscar Darío. Ahora vamos a explicar la metodología para la votación de las resoluciones de urgencia. Continuaremos con ese voto y pasaríamos también a las presentaciones posteriormente de los debates en los grupos de trabajo. Sobre resoluciones de urgencia. Quiero informar a los miembros que el plazo de presentación de propuestas de las resoluciones de carácter urgente, según el artículo 8 y el párrafo 3 del reglamento, venció el 16 de marzo del 22, pero han habido nuevos plazos durante esta semana que ha permitido incorporar resoluciones conjuntas. En total, tenemos sobre dos temáticas que ya se abordaron en la reunión de la mesa directiva, sobre la guerra en Ucrania, la agresión de Rusia, donde hay 4 propuestas de resolución en total y una propuesta de resolución del impacto de la COVID-19 en las mujeres, que ha trabajado el Foro de las Mujeres y que luego también pediremos en su punto que explique detenidamente. De estas 4 propuestas de resolución sobre la guerra en Ucrania, quiero recordarles que tenemos una primera propuesta de resolución basada en el texto de Naciones Unidas y presentada por varios grupos del componente europeo y firmada por varios diputados del componente latinoamericano. Tenemos, en segundo lugar, una propuesta por orden cronológico, una propuesta presentada por tres grupos del Parlamento Europeo. En tercer lugar, tenemos una propuesta del componente firmada por una treintena de miembros del componente latinoamericano. Y, en cuarto lugar, una primera propuesta, que es la que ha entrado en el primer plazo, digamos, que es la de un grupo político del Parlamento Europeo, que ha luego permitido que hayamos tenido este debate durante las últimas semanas y en estos últimos días. Son las 4 propuestas de resolución. En 2 de ellas, en la primera y la tercera, hay firmas presentadas, unas 15 firmas presentadas, que es lo necesario para realizar un voto por componentes. Eso significa que se votaría primero un componente, en segundo lugar un segundo componente y quedaría aprobado en el caso de que hubiera una mayoría en ambos componentes. Y con esto os explicaría el método de votación. En el caso de que una resolución quedara aprobada, decaería el resto de resoluciones. Esa es la metodología del voto y quería como presentarlo, explicarlo. Las 4 por componentes, nuestra petición. Disculpa, si puedes usar el micro. No quiero. Lo que nosotros presentamos es que, como se va a votar con ese orden que usted estaba comentando, señor presidente, es que las 4 mociones se voten, o proyectos de resolución se voten por componente. Porque una, es decir, capaz que se resuelve al principio y las otras 3 no se tienen que votar, pero en caso de que se tengan que votar las otras 3 porque no tienen las mayorías necesarias por componente para ser aprobadas, que sea el mismo procedimiento para cada una de ellas. Capaz que no quedó claro en la moción, lo podemos modificar, pero la voluntad del componente latinoamericano creo que fue esa, en sentido de tratar de buscar un... Perfecto, muchas gracias, Daniel. Entonces, ha quedado claro, tenemos 4 propuestas de resolución con las firmas y la petición de un voto por componentes en los 4 casos. Así que iríamos votando indistintamente, digamos, en el orden, alternando el orden para el voto por componentes. Esto por lo que hace a las propuestas de resolución, digamos, queríamos presentarlo, explicarlo, la metodología, digamos, y con esto pasaríamos al punto siguiente, que sería la votación
de las... el punto 8, que sería la votación de propuestas de resolución, incluidas en los informes presentados por las 3 comisiones permanentes. Digamos, una vez presentado la metodología y el registro realizado por las resoluciones, ¿no? Las resoluciones de urgencia, las 2 temáticas que tenemos, las 4 resoluciones que tenemos en el caso de la guerra de Ucrania, la resolución que tenemos en el caso de COVID y género, pasaríamos a la votación, en primer lugar, de las propuestas de resolución que nos acaban de presentar nuestros colegas, que provienen de nuestras comisiones. En este sentido, en la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos hay una propuesta de resolución, la cooperación en materia de justicia penal en la Unión Europea y América Latina, en la que no se han presentado enmiendas en el Pleno a la propuesta de resolución, con lo que se votaría la resolución en su conjunto. ¿Votos a favor de la resolución? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobada la propuesta de resolución. Enhorabuena a los ponentes, tanto a Fabio Massimo Castaldo como a Fidel Espinoza. De la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura, con el proyecto de informe La cultura como medio para la promoción de las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. En este caso tenemos 3 enmiendas en pleno de la propuesta de resolución. Así que pasaría a votación las enmiendas presentadas en pleno de este informe. De párrafo 10, enmienda 1, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada. Enmienda 2 del párrafo 13, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada. Enmienda número 3 del párrafo 23, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada. Y ahora pasaríamos a votación al conjunto de su resolución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada. Quedaría aprobada la propuesta de resolución y felicitaría tanto a Sandra Pereira, del componente europeo, como a Alicia Lísez Ticona, del componente latinoamericano, por esta aprobación de esta resolución. Pasaríamos a la tercera propuesta de resolución, que provienen de los trabajos en los informes de las comisiones. En este caso sería de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología. Sobre el proyecto de informe sobre economía circular de los componentes Clara Aguilera y Óscar Darío Pérez, en donde no hay ninguna enmienda, así que votaríamos en conjunto la resolución. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobada la propuesta de enmienda. Felicidades, enhorabuena tanto a Clara Aguilera como a Óscar Darío Pérez. Así pasaríamos a las votaciones de las propuestas de resolución sobre asuntos de urgencia. En primer lugar, pasamos a la votación de la resolución sobre asuntos de urgencia, en este caso el impacto de la COVID-19 en las mujeres. Se han presentado 9 enmiendas que se someterán a votación y finalmente se presentará la propuesta
se votará la propuesta de resolución en su conjunto. Ahí. Por favor, Julia. Gracias, presidente. Bueno, queridos parlamentarios y parlamentarias.